Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto enorme, placer como siempre saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo, todos los elementos que debemos tener en cuenta. También sobre otro de los aspectos de la vida cotidiana, ¿no?, que tiene que ver con las sucesiones. Con el doctor Gustavo Dovis analizamos este tema. Y también con el abogado y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco del acuerdo con dicha universidad de la carrera de abogacía, hablamos de neurociencia y derecho. Bienvenidos, muy buenas tardes. El derecho y la neurociencia conforman un campo interdisciplinario que examina la relación de los procesos cerebrales y también los comportamientos humanos, buscando aplicar hallazgos neurocientíficos para innovar y mejorar el sistema legal. Hablamos con el abogado y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Nicola. Bueno, básicamente se trata de la histórica relación que siempre interesó a los abogados y a los psicólogos sobre la relación que existe entre el derecho, la psicología y las neurociencias. Cómo funcionan estas tres áreas de estudio y cómo influyen una con la otra para tratar de explicar y comprender el fenómeno jurídico desde el punto de vista de los razonamientos. Una de las cuestiones, por ejemplo, que siempre interesó es cómo razonan o qué influye en los jueces, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión y cómo nos sirve a nosotros los abogados esas cuestiones para plantear la estrategia y aportar un plus en nuestra tarea de auxiliares de la justicia. Básicamente, de llano está en que el rol del juez o la justicia no es solamente aplicar la fría letra de la ley. Desde el paradigma histórico de buscar la norma individual al hecho concreto, que con la modificación del nuevo código, nuevo código que ahora cumple 10 años ya, se reconoció un poco la necesidad de establecer un diálogo de fuentes. Existe para la función o para el rol de los auxiliares de justicia y para lo de los funcionarios una necesidad de empezar a comprender ciertos tipos de fenómenos o influencias que hay desde el punto de vista de la neurociencia y la psicología. Por ejemplo, es importante comprender que el cerebro humano funciona con dos grandes sistemas. Un sistema más intuitivo, más rápido, más expedito, con la función única de la supervivencia. Y a partir de ahí se relaciona con otro segundo sistema del cerebro, que es el más meditativo, más lógico, que utiliza el razonamiento, aquel sistema que nos demanda una concentración y una atención para comprender y realizar todas las tareas que tenemos que hacer, estudiar, aprender una nueva disciplina y demás. Básicamente estos dos sistemas son los que funcionan en conjunto a la hora de tomar una decisión. A la hora de estar en una situación donde se analiza un hecho y hay que tomar una decisión, como primera instancia rápida, el primer sistema intuitivo y rápido da una recomendación, que luego este segundo sistema más pensador, más meditativo, la analiza, la trabaja, la procesa y luego toma la decisión concreta. ¿Qué pasa? Muchas veces, como muchas veces nos pasa incluso a todos, este primer sistema llega de forma sistemática a conclusiones o a resultados erróneos, que si es de forma constante y permanente es lo que nosotros comprendemos como los sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos, por ejemplo, el de confirmación, es decir, vamos a tender a buscar o a asimilar o a utilizar toda aquella información que confirme lo que nosotros ya pensamos de antemano. Y también, por ejemplo, el sesgo de retrospectiva, donde se busca o en principio se tendría como algo lógico
lo que podría haber pasado, lo que pasó una vez que ya pasó, el famoso diario del lunes. Es decir, pasa un hecho y vos decís, bueno, era lógico que pase esto, sí, era lógico ahora que pasó, pero no antes. Todas esas cuestiones son sesgos que influyen por el propio funcionamiento del cerebro como humanos. Ahora bien, también hay un montón de otras cuestiones que influyen a la hora de tomar una decisión de los jueces y que nosotros como abogados tenemos que saber. Emociones, estrés, cansancio, estado de ánimo. Hay un estudio que se hizo con un grupo de jueces en Israel hace varios años, donde se los sometió, se analizó un día de trabajo que ellos tenían que resolver muchas cuestiones propias de su tarea. Se dieron cuenta que mientras más temprano, con mejor descanso y demás, los jueces tendían a ser más laxos a la hora de analizar situaciones, otorgar prisiones preventivas o libertades condicionales y demás. Mientras avanzaba el día, mientras más cansados estaban, más cerca de la hora del almuerzo, más cerca de la tarde de retirarse de sus trabajos, más cerrados se tornaban, más analíticos en los detalles y se otorgaban menos libertades condicionales, dando como resultado que mientras más cansados, con el estado de ánimo un poco más agotado, por así decirlo, los jueces se volvían más restrictivos a la hora de otorgar ciertas concesiones a los juzgados. Ahora bien, también influye la memoria. La memoria, como sabemos desde el punto de vista de las neurociencias, muchas veces nos lleva a tener, o lo que realmente almacenamos, que nosotros creemos como recuerdos, son imágenes, son fotos de determinados momentos o hechos. Cuando nos piden recrear o revivir o recordar esas situaciones, lo que hacemos es darle una lógica en el relato de todos esos hechos que nos acordamos. Lo que hace que cada vez que recreemos una situación pasada, se va modificando sobre la marcha y llega a un punto donde lo que terminamos relatando no es exactamente como pasó. Y mientras más lo recordamos y más lo volvemos a relatar, va teniendo incluso modificaciones sustanciales. ¿Por qué es importante esto? No solamente influye desde el punto de vista del juez, sino sobre todo influye cómo el juez se encuentra con información, por ejemplo, en las pruebas testimoniales. Por eso es importante que el juez esté presente en la toma de testimonios, en la prueba testimonial o confesional, para que no solamente se encuentre con el relato frío, escrito de lo que transcribió alguien, sino que pueda ver y observar en ese momento lo que relata el testigo, cómo lo relata, cómo se expresa, teniendo en cuenta otro factor, que en la comunicación, solamente la comunicación verbal transmite el 7% del mensaje. Todo el resto está contenido en comunicación no verbal, gesticulaciones, tono de voz, etc. ¿Sí? Ahora, como si esto fuera poco y vos decís, todo esto influye a la hora de tomar una decisión, sobre todo judicial, donde el juez se tiene que plantear en un rol objetivo e imparcial, también influyen los factores subjetivos o los factores sociales que circunscriben a la persona del juez. Es decir, cómo fue su entorno de crianza, de qué familia proviene, de qué educación sale, si esa educación fue pública, fue privada, si tuvo o creció en un contorno o un contexto de una familia que lo contuvo o tuvo que salir a trabajar desde el primer día que se empezó a estudiar como abogado. Toda esa experiencia de vida hace que el juez tenga una personalidad y una perspectiva ante la vida que va a influir a la hora de tomar decisiones respecto a cada caso concreto. Y además de esto, dijimos factores sociales. No hace al tema de las neurociencias, pero es muy importante explicarlo, que dentro de la decisión judicial también influyen las presiones políticas o cómo están jugando cada vez más el rol de los medios de comunicación y las redes sociales a la hora de ejercer una presión o una influencia sobre el juez. Y acá viene lo que nosotros conocemos como la condena social. Se está presentando, ya se viene presentando hace varios años, un fenómeno donde se dualizó lo que es la condena judicial
o la resolución judicial objetiva, analítica, luego de observar todo un ofrecimiento, una producción de prueba concreta, en contraposición a la condena social, que muchas veces es producto de una interpretación mediática con intereses concretos que no son objetivos, no son imparciales, y lo que buscan es tendenciar o influir una presión sobre el juez a la hora de elegir uno u otro aspecto a la hora de decidir. Y podemos decir que todo esto podría influir para mal a la hora de la objetividad y la imparcialidad. Bueno, existe una herramienta muy importante a la hora de este desarrollo de las funciones, tanto para el juez como abogado también, que es la cuestión de la empatía. Más allá de la formación, de las influencias, de los condicionantes que pueda tener una persona a la hora de tomar una decisión, el hecho de que pueda tener empatía, que significa que se puede poner o tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, sentir sus temores, comprender sus miedos, comprender su alegría y su felicidad, lo hace comprender la postura y entender la pretensión concreta de esa persona. Entonces, esa empatía le va a permitir al juez adoptar una de las principales virtudes a la hora de la función judicial, que es la prudencia. Resolver cuestiones de forma prudente y racional. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. El gobernador Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la Policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No me gusta ver los vecinos tras la reja. Y depende de ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Vamos a hablar de accidente laboral, que se considera con los acontecimientos ocurridos por el hecho o la ocasión en el trabajo, ¿no? En la actividad laboral, en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado, en estos casos, no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas a la actividad laboral. Hablamos con el abogado Juan Pablo Espina. Los accidentes de trabajo son acontecimientos súbitos, violentos, que le sucede al trabajador dentro de su jornada laboral y que le ocasiona un daño en la salud. Encontramos, por ejemplo, golpes, caídas, lastimaduras, quemaduras, entre otros. Las enfermedades profesionales son aquellas que van surgiendo al trabajador por estar expuesto a determinadas condiciones
en sus lugares de trabajo, que le van a afectar a su salud y a su bienestar general. Por ejemplo, estas condiciones pueden ser condiciones sonoras, que provocan enfermedades relacionadas con la pérdida de la audición, movimientos repetitivos, que pueden ocasionar tendinitis, síndrome de túnel carpiano, mala posición, lumbalgias, esfuerzos excesivos, hernias, entre otras enfermedades, ¿no? La diferencia fundamental para diferenciar entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional tiene que ver con el factor tiempo. Cuando hablamos de accidente de trabajo hacemos referencia a algo que es espontáneo, no predecible en el momento. En cambio, las enfermedades profesionales se van produciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la jornada laboral y durante generalmente mucho tiempo, años quizás, hasta que empieza a aparecer el síntoma y se empieza a hacer visible. Por ejemplo, lo más común es que en la tendinitis un trabajador sienta al momento de hacer una fuerza y considere en ese momento que es un accidente de trabajo. Pero en realidad es una enfermedad profesional que viene derivado por hacer el mismo movimiento una y otra vez, quizás por meses o por años. Lo principal a tener en cuenta es que el empresario o el empleador tiene que otorgar en un lugar o un ambiente de trabajo con todas las condiciones de seguridad y de condiciones de salubridad necesarias para disminuir tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales. Debe contar también con una RT para que lo pueda cubrir ante estas contingencias y en caso de que sucedan, debe dar aviso inmediatamente a la RT para que desde el primer momento el trabajador se pueda contar con las prestaciones que va a otorgar la RT. En caso, que es una pregunta que suelen hacer en el estudio, ¿qué pasa si el empleador no hace esa denuncia? Bueno, en ese caso el trabajador también tiene la posibilidad de hacerlo y para eso cuenta con 3 vías. Una vía telefónica, llamando al número que provee la RT, presencialmente en las oficinas de la RT o mediante una pieza postal, un telegrama de trabajo, donde se le va a informar a la RT que han producido tal accidente de trabajo o tal enfermedad profesional. Es importante, también es una obligación que en un lugar visible, al menos para los trabajadores, los datos de la RT, cuál es la RT que lo va a cubrir, en dónde puede hacer las denuncias, un número de contacto, entre otras. Hay algunos empleadores que por su capacidad económica, por la gran cantidad de trabajadores que tiene, se pueden autorregular a sí mismos, pero en ese caso sigue estando obligado a cumplir con las mismas prestaciones como si fuera una RT. Para lo que es seguridad de trabajo es algo bifronte, corresponde tanto al trabajador como al empleador. Como dijimos, el empleador tiene que brindar todos los elementos o equipamientos de seguridad personal, como guantes, cascos, botas con punteras, delantales, etcétera, de acuerdo al tipo de trabajo que se va a desarrollar, capacitaciones de cómo hacer fuerzas, cómo evitar los accidentes y las enfermedades profesionales, y el trabajador tiene la obligación de cumplir las pautas indicadas, de usar los elementos de protección para minimizar los riesgos, tanto de que produzca un accidente de trabajo como una enfermedad profesional. El accidente de trabajo en itinere es aquel que sufre el trabajador cuando se encuentra en camino desde su hogar hacia el trabajo o viceversa. Es importante, para que sea considerado como accidente in itinere, que el trabajador no haya alterado por cuestiones ajenas al trabajo el camino propio desde su casa hacia el trabajo. Si por algún motivo se ve en la necesidad de hacerlo, por ejemplo por razones de estudio, que sale del trabajo y tiene que ir a una universidad o a un colegio a terminar sus estudios, se debe notificar fehacientemente al trabajador para que éste dé aviso a la RT y sea cubierto también en ese trayecto que va a realizar. No hay un rango de tiempo determinado, eso va a depender un poco de la distancia, de las ciudades en las que encontremos. No es lo mismo una ciudad como Río Cuarto que quizás como Córdoba o ciudades más grandes, incluso como Buenos Aires. Sí, lo que cubre es el trayecto, como dije, desde el hogar del trabajador hacia el trabajo.
Tampoco es necesario que vaya siempre por las mismas calles y tenga que un recorrido siempre obligatorio, pero sí cubre el trayecto, ¿no?, desde tu trabajo hacia el hogar. Suele ser bastante dinámico, hay casos y casos, lamentablemente a veces se termina acudiendo a la justicia. Esto se debe más que nada a que muchas veces la ART se niega a considerar algún accidente como accidente de trabajo o alguna enfermedad producto de la exposición propia de cada trabajo. Cuando eso sucede, hay que iniciar un trámite de comisiones médicas para que evalúe el trabajador, lo diagnostique, determine si realmente es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y recién ahí poder acudir a la justicia, ¿no?, para obtener estas prestaciones que deben ser brindadas. Están definidos por la ley. En el caso de las enfermedades profesionales hay un listado de enfermedades profesionales que vienen derivadas a determinadas patologías o condiciones del trabajo. Esto no quiere decir que cubra solamente estas, sino que va a cubrir otras enfermedades siempre se pueda probar una causalidad entre el trabajo, el labor que yo hacía, las condiciones en las que yo estoy expuesto y la enfermedad que estoy padeciendo producto, ¿no?, de esta combinación. Cuando hablamos de un cúmulo de trabajadores que hay en esta ciudad al menos, son mínimas, no creo que sea algo masivo, no todas las empresas tienen accidentes todos los días. Lo cierto es que va a depender también un poco de las campañas de prevención que haga la empresa, la provisión de materiales y equipos de protección personal que haga la misma empresa. Es decir, que mientras mayores con mejoras saludes dentro de los puestos de trabajo, menores van a ser los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Una sucesión es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Este proceso puede ser por ley, si no hay testamento, o por testamento si el fallecido dejó instrucciones sobre la distribución de su patrimonio. Hablamos de este tema con el abogado Gustavo Dovis.
Mira, en realidad es, primero al iniciar una sucesión, tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes partes dentro del proceso sucesorio, uno que es la declaratoria de herederos y otro que es la sucesión propiamente dicha o la partición, donde cada parte que interviene en el proceso se le determina qué tipo de bienes, en el caso cuando hay bienes materiales, inmuebles, muebles, le va a terminar correspondiendo. Pero en la primera parte, en la declaratoria, para que se entienda, necesitamos que se presenten los herederos y de ahí se hace el juez que determine en ese proceso quiénes son los herederos. Es decir, por eso se llama declaratoria. Declara quiénes son los herederos. Dice, tal, tal y tal son herederos de la causante o del causante, es decir, la persona que ha fallecido, por el todo de la sucesión, por el todo del acervo sucesorio, es decir, de todo lo que quedó. No te dice de qué parte. Para eso está esta segunda parte que yo te decía, es la sucesión, como normalmente se la denomina, la propiamente dicha, donde el juez va a determinar, y si hay acuerdo entre las partes, va a determinar qué porcentaje le corresponde a cada una de las partes. En vida se trata de otro tipo de operación jurídica en el cual puede haber el traslado de bienes de una persona a la otra, siempre y cuando no se tome esto como un adelanto de herencia, porque si no se está perjudicando a uno de los herederos en contra de otro. La sucesión siempre es por una cuestión de morte causa, fallece una persona que es el causante y bueno, ahí hay que tener en cuenta, hay que acreditar el vínculo con la persona que falleció y a raíz de eso uno ya comienza el camino de la declaratoria, que era esta primera parte que yo te decía. Hay que conseguir las actas de nacimiento, el acta de defunción, lo que acredita el vínculo, para poder ser acreedor de ese acervo sucesorio y bueno, y hacer después, más adelante, el reparto correspondiente. La primera etapa es la etapa de la declaratoria, es decir, en la cual el juez va a declarar quiénes son los herederos. Ahí hay que llamar, es decir, puede empezar uno solo de los herederos, puede empezar la sucesión, pero mencionar por lo menos a los herederos que él conoce que existen. Es decir, si yo tengo mis hermanos, obviamente voy a saber que ellos existen, que son, pero por ahí puede existir una persona que no se la tenía en cuenta y esa persona a lo mejor no entra en esa parte de la sucesión, pero después puede venir y decir, no, yo también soy heredero, porque es un hijo que no ha sido reconocido, tendrá que hacer el reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es más o menos la primera parte. Después, para citar a las personas e inclusive para evitar que nadie se presente y diga, che, yo no fui citado, es lo que se denomina la publicidad dentro de la sucesión, de decir, bueno, yo en parte cumplo con los requisitos, hay que publicar los edictos, que con eso ya se cumple el requisito de notificación general. Posteriormente a esto, una vez, si no hay oposiciones, si no hay nada extraño en el medio, en este caso que se presente una persona que dice ser heredero por algún motivo, bueno, el juez directamente dicta el auto de declaratoria, es un decreto en el cual el auto interlocutorio en el cual se establece quiénes son los herederos, donde no te dice de qué parte, son los herederos del todo, se arma como un condominio en el cual las partes, quedan todas dueños del todo. Segundo paso, donde viene la partición, el evalúo, el resto de los trámites que hay que hacer para que cada parte se quede o con un porcentaje o con un bien determinado. Si hay acuerdo, lo mejor que puede pasar es que haya acuerdo entre las partes, porque si no, la litigiosidad de cuestiones que no están por ahí, cuando no están de acuerdo, hace que los tiempos de la sucesión a veces lleven muchos más años de lo que normalmente llevaría
una sucesión en la cual las personas están de acuerdo, los herederos están de acuerdo con respecto a la asignación de los bienes a cada uno. Por eso, por ahí el consejo es tratar de llegar a acuerdos. Hay veces que es inevitable el conflicto, bueno, pero si es evitable el conflicto, lo mejor que puede pasar en una sucesión es que el conflicto sea evitable, se llegue a convenios entre las partes y bueno, la verdad que se resuelve mucho más rápido. Llegamos al final del programa. Como siempre, gracias por la compañía. Nuestro canal de YouTube, como Sujetos de Derecho, transmitimos nuestro programa en vivo y allí están cargados todos los contenidos. También estamos en redes, en Instagram, en Red X y también en Facebook nos encuentran como Sujetos de Derecho. Una semana muy especial para la actividad de los abogados. El pasado viernes 29 finalmente fue el Día de los Abogados. Les mandamos un enorme abrazo y también el trabajo conjunto que realizamos desde nuestro programa desde hace tantos años y un saludo muy especial desde la locación donde estamos, que es el Colegio de Abogados de la ciudad de Río Cuarto, en nombre del presidente del Colegio de Abogados, el doctor Esteban Marrero, a todos los profesionales de la región. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana para ser Sujetos de Derecho. Gracias a ustedes por la compañía.